Bienvenidos a este curso de Derecho Civil de Obligaciones. Les habla con ustedes la profesora Judith Torrealba y el día de hoy vamos a dar inicio a una serie de videos orientados a profundizar en este campo tan importante del derecho privado. Vamos a hablar entonces sobre los aspectos más importantes de las nociones del derecho civil de obligaciones. Hay que reseñar que para poder hablar sobre el derecho civil de obligaciones hay que partir de la idea que Lete del Río en 1995 nos dio una noción de obligación, la cual nos dice que el derecho civil de obligaciones es una rama del derecho civil que contiene los principios y normas que regulan la Constitución, modificación o extinción de la relación obligatoria. Es decir, tenemos que partir que este derecho estudia la obligación que se genera entre un deudor y un acreedor, del cual se forma un vínculo jurídico, pero de lo cual hablaremos seguidamente. Hay que reseñar que a su vez Lete del Río nos habló sobre que regula las obligaciones jurídico-privadas en la acepción estricta al término, y así pues el derecho civil de obligaciones, o mejor conocido en las universidades como derecho civil 3, tiene como objeto estudiar la obligación. Es precisamente esta relación obligatoria la cual nace de o se contiene sobre lo que es el nacimiento, efectos, extinción y fuentes, y que a su vez trata de estudiar a nivel del derecho civil patrimonial todo lo que corresponde a esta relación jurídica obligatoria, conceptos, fuentes y efectos de este vínculo jurídico que nace entre un sujeto llamado deudor y un sujeto llamado acreedor. Hay que reseñar que la teoría general de las obligaciones se conforma de manera palpable y básica por normas sustantivas, y las mismas se traducen en la aplicación jurídica de instituciones que soportan la teoría general de la materia, así como sus fuentes. Es decir, esta materia se va a basar en ese alcance que tiene la obligación dentro del derecho civil y cómo la misma surte efectos jurídicos para aquel que toma la obligación y para aquel que decide presentar la prestación y a la cual se le adeuda la misma. Debe reseñarse que esta materia tiene una ubicación, y la ubicación de la materia se encuadra dentro del derecho civil o el derecho privado general en su parte patrimonial, porque se habla más del derecho, más que no solamente del derecho civil, sino del derecho privado, porque recordemos que las obligaciones están presentes no solo en el ámbito civil, también están presentes en el ámbito mercantil, en el ámbito del derecho internacional privado, por lo cual podemos ver su naturaleza pecuniaria y económica, la cual genera el nacimiento de dichos derechos. Como pueden ver en la gráfica, podemos demostrar la existencia de dólares y de bolívares, dado de que, de cierta manera, a la realidad venezolana, pues este tipo de obligaciones se puede llevar en este tipo de monedas o en este tipo de, digamos, moneda o dinero de curso legal. Hay que reseñar que en un contenido estricto, el derecho civil de obligaciones se encarga de estudiar la teoría general de las obligaciones, la cual se conforma puramente en estudiar lo que es la noción de obligación, su estructura, sus elementos, sus clases, sus efectos, sus cumplimientos y acciones protectoras del acreedor y cómo se extingue la obligación. Hay que reseñar de que la materia es bastante densa, es bastante larga, porque en esto que corresponde a estudiar su noción, su estructura y sus elementos, gran parte o el grueso de la materia se va pues en lo mismo. A su vez tenemos que hablar sobre el alcance de las fuentes de las obligaciones, partiendo que las fuentes de las obligaciones se conforman directamente por el contrato y su teoría general, por el enriquecimiento sin causa, el pago de lo indebido, la gestión de negocios, el hecho ilícito, el abuso de derechos y los regímenes especiales de responsabilidad civil, los cuales son el último tema que vamos a estudiar en la materia cuando hablemos de estos regímenes especiales. A efectos generales, tenemos que señalar que la expresión de derechos y obligaciones comprende una temática propia de la teoría general de las obligaciones, no solamente basándose en el nacimiento o en la extinción de la obligación en sí, sino de sus fuentes como son la teoría general del contrato, el estudio de los cuasicontratos y la responsabilidad civil. Debe establecerse que la importancia del derecho civil de las obligaciones es que obligaciones es la vida misma. ¿Y por qué hablamos que obligaciones es la vida misma? Porque constantemente celebramos contratos orales, contratos escritos, contratos sin formalidades y contratos con formalidades extremas, los cuales llevan, aunque la cuantía sea insignificante y sin formalidad, se genera una obligación. La compra de un caramelo, la compra de renta para el teléfono,
la compra de un alimento, la obligación de preparar un alimento, la obligación de levantarnos, la obligación de cumplir con nuestros deberes, de cierta manera van generando lo que es la obligación. Y por eso yo, Juditas Torrealba, como profesora de la materia, puedo decir de que el derecho de la obligación o el derecho a obligaciones es la vida misma del día a día del individuo. Es por eso de que el derecho a las obligaciones, como ya lo señalé con antelación, no solamente corresponde al derecho civil, sino también a otros tipos de derechos, estipulando de que también en el caso del derecho público encontramos obligaciones. A su vez, para muchos, el derecho civil de las obligaciones, así como señala en la gráfica, constituye la columna vertebral de la carrera de Derecho. Es decir, la cabal comprensión de sus nociones y principios, sin lugar a dudas, proyecta en una aguda formación de profesional que le servirá en otras ramas y en la vida cotidiana, dado que el centro del derecho civil de las obligaciones son las reglas fundamentales de las obligaciones, que no solamente están presentes en el Código Civil, están en el Código de Comercio, están en el Código Orgánico Tributario, y entre otras normas, las cuales, estableciendo una obligación y poniendo una consecuencia jurídica para su cumplimiento, está presente el derecho civil de obligaciones. Hay que reseñar que su naturaleza es que para muchos la consideran que es la rama del derecho conocida como la matemática del derecho, dado que la misma concuerda o establece el carácter exacto del mismo. A su vez, podemos encontrar que aún teniendo el aspecto de ser medido y ser exacto, los aspectos y la estructura de las obligaciones pueden llevar a que sean invariables y que a su vez que sean invariables y que de cierta manera tenga el aspecto de que sea común en diversos ordenamientos jurídicos. A su vez, hay que reseñar de que los principios que rigen la materia de obligaciones son semejantes en diversos ordenamientos, aunque sean diferentes. Eso significa de que las obligaciones están presentes en los diversos ordenamientos, pero que la misma tienen una similitud. ¿Esto qué significa? Que el derecho civil de obligaciones, sea en China, sea en Noruega, sea en Estados Unidos, o sea en Camerún o en Sudáfrica, va a ser el mismo derecho de obligaciones que podemos tener en Venezuela, por lo cual sus nociones básicas van a ser las mismas, inalterables en el tiempo. Algunos ven la materia como un aspecto de invariabilidad, es otra de sus características, dado que afirman que el derecho civil de obligaciones ha sido en cierta medida resistente e impermeable a las influencias ideológicas, sociales y políticas, dado que no importa si estamos bajo un sistema mixto, un sistema capitalista, un sistema socialista, un sistema comunista, un sistema de libre mercado, el derecho civil de obligaciones va a estar presente, no importa el tipo de sistema en el que nos encontremos, porque como ya lo he dicho de manera reiterativa, es la vida misma la que se encuentra constantemente constituida por una obligación. Por su parte, hay que señalar de que la patrimonialidad de la responsabilidad es uno de sus principales principios, dado que estamos hablando de principios, dado que supone necesariamente que el deudor responde con todo su patrimonio y no con su persona. Es decir, ya aquí no estamos en presencia de que sea por medio de la persona que responda, sino con sus bienes. Existe una libertad contractual, la cual se refleja en el aspecto de que se estime y se constituye bajo la expresión fundamental de la voluntad, y es bajo la autonomía y la voluntad de la persona que decide adquirir una obligación que la misma debe cumplirse. Otro principio que es otros principios que son importantes de establecer: las partes pueden libremente crear relaciones jurídicas y nadie es obligado a contratar en contra de su voluntad. Nadie es libre de atribuir los efectos que estimen convenientes, es decir, todo el mundo sabe qué efectos van a tener. Los interesados pueden modificar de común acuerdo los contratos celebrados y la voluntad de las partes determina el contenido del contrato, y lo convenido por las partes es intangible y en principio no puede ser alterado por vía legal o judicial. Es decir, se puede establecer que es inalterable solo siendo alterable si existe una nulidad, que eso es un aspecto que vamos a estudiar más adelante. Por su parte, tenemos que la evolución del derecho de obligaciones a nivel global ha sido, sin lugar a dudas, bastante amplia, porque aunque de cierta manera el derecho romano es la cuna o el pilar de muchas de las instituciones del derecho, no es en Roma, como lo señala la gráfica, donde nace el derecho civil de obligaciones, dado que el aporte romano está
no en el campo de las obligaciones, sino en el campo de las personas, y de cierta manera tenemos que establecer el punto de que los romanos no fueron creadores de las mismas, porque de cierta manera en el tema de la esclavitud, recuerden que la esclavitud no le daba personalidad jurídica a ese sujeto que estaba con esclavo o como esclavo ante el pater familia. Esto, por lo tanto, significa de que no se puede hablar de un nacimiento. Más bien le debemos el nacimiento al derecho civil de obligaciones, como lo conocemos, al Código Civil Napoleónico de 1804, el cual, bajo un esquema del Estado liberal burgués, hizo importante en este sentido por ser el primer código moderno que inspiró el sistema romano o continental francés, y de Francia vienen muchas de nuestras instituciones civiles, por lo cual es la primera o el primer antecedente histórico importante y relevante que nos habla del derecho civil de obligaciones. Por su parte, en Venezuela, el derecho civil de obligaciones presenta, pues, de cierta manera una evolución bastante importante. En el año de 1830 se hace mención o nace el primer Código Civil. En 1862 nacen las primeras normas en materia de obligaciones, es decir, aún tomando un esquema de los códigos napoleónicos. En 1867 tenemos otro código, pero no hay avance al respecto. En 1873 tampoco. En 1916 es que como tal se enaltece la codificación. Después, en 1904, 1896 y 1880, podemos establecer de que nace la codificación. En 1942 es cuando ya se introducen como tal, mejorando lo que nos dijo el Código del 16, las fuentes de las obligaciones, como el enriquecimiento sin causa, que trataba expresamente del abuso del derecho, y se incluye la responsabilidad objetiva y compleja, que incluye expresamente el daño moral, y finalmente es el Código de 1982, quien, siendo la última reforma, no toca el tema de las obligaciones, y es ante la multiplicidad de leyes especiales que se habla y se hace referencia a los contratos donde se puede establecer. Sin embargo, podemos ver que el momento más importante de la evolución del derecho a obligaciones en Venezuela es en 1862, donde nacen las primeras normas, en 1916, y en 1896 específicamente es cuando se enaltece más el contrato. Es decir, que son fechas importantes, pero que no es, en el caso de 1982, la más preponderante para el derecho civil de obligaciones, solamente tomando entonces 1862, 1896, 1916 y 1942. Por su parte, respecto a las tendencias modernas del derecho a obligaciones, son múltiples las tendencias modernas que el derecho a obligaciones ha podido presentar. Primeramente, podemos encontrar la atenuación de rigor contra el deudor, dado de que si el deudor responde patrimonialmente con todos sus bienes habidos y por haber, las razones humanitarias han permitido dulcificar esta responsabilidad, dado que ya no recae propiamente en el deudor y en su cuerpo, como algunos sistemas que los privan de libertad, sino ya es su patrimonio. La crisis de los principios de autonomía de la voluntad, a su vez, son más limitados, es decir, ya no se puede tomar la autonomía de la voluntad como una fuente pionera, dado que principios como la cartelización, la usura, han llevado a que se considere de que el derecho a obligación tiene que ser más humanitario. La unificación de las obligaciones mediante sistemas supranacionales, la existencia de códigos como el franco-italiano, la existencia de las normativas comunitarias en materia civil y en responsabilidad civil, han hecho de que se haya ido a la uniformidad en encontrar, por lo menos en Europa, que las normas del derecho civil de obligaciones sean comunitarias, por lo cual es una tendencia muy importante de que el derecho privado y el derecho a obligaciones está teniendo un carácter de ser más uniforme. Lo que se refiere a la superación del excesivo formalismo, encontramos que en principio la regla general quedó atrás, es decir, ya la regla es tener esa autonomía de voluntad y tener esa voluntad de las partes de querer establecer un contrato, cosa que no necesita de mayores formalismos, aspecto que ya ha sido superado
También encontramos la influencia de la jurisprudencia, es decir, la labor de la jurisprudencia en la materia de obligaciones, supera la abundancia de los tribunales de instancia, pues también en dicha área del derecho encontramos de que los tribunales han establecido por medio del artículo 335 de ser máximos y últimos intérpretes de la Constitución, y cuando observan algún agravio sobre el tema de las obligaciones, es el hecho de que las mismas por medio de la jurisprudencia pueden clarificarse. La primacía de la Constitución también ha generado de que las constituciones de globales, o en el caso venezolano, la Sala Constitucional, haya influido en ir tratando de construir un nuevo entendimiento del derecho a obligaciones, no solamente quedando bajo la codificación, sino también haciendo reflexiones en lo que la sociedad ha ido pues avanzando. En lo que tiene que ver con la influencia de la técnica, la innovación científica y tecnológica, no solo en el ámbito del derecho de la persona, sino también en las obligaciones, ha generado que existan nuevas estrategias. La existencia de los contratos, los smart contracts, que son contratos inteligentes, la existencia de los criptoactivos, la existencia de la era digital ha llevado a que el perfeccionamiento por medio del uso de medios informáticos de las obligaciones sea de otra manera también palpable, cosa que ya no se lleva solamente a través del uso del papel y de la presencialidad de los sujetos. La protección a la persona, la responsabilidad civil también tiene que reflejar fuertemente esta circunstancia, ya al haber observado que el daño a la persona y el nacimiento de una materia llamada derecho de daños ha hecho pensar de que la protección a la persona es un aspecto fundamental para poder proteger al derecho civil de obligaciones, la proporcionalidad en el equilibrio de las obligaciones, es decir, las nuevas tendencias para luchar contra aquellos comportamientos en los cuales una persona no ejerce violencia sobre la otra, sino que se debe aprovechar la situación en un beneficio desproporcionado, ha buscado que el derecho moderno busque proteger esa justicia y tratar de que exista equidad y equilibrio en esas prestaciones que va pues, a establecer los sujetos. Por su parte, en el tema de la protección al consumidor, se han creado por medio de lo que se conoce como el derecho al consumidor, una nueva área muy importante en materia de protección al derecho a las obligaciones, ya que permiten, ante lo que son las técnicas de mercado, discernir sobre los alcances del contrato, conocerlos, por lo cual ya no solamente la autonomía de la voluntad puede establecer a una contratación, sino que también se mira la protección del sujeto al momento que vaya a constituir una obligación. Sobre las tendencias recientes en materia de responsabilidad civil, encontramos que son 7 las aristas más importantes que pueden establecerla, que es el carácter preventivo de la responsabilidad civil, y ahora se busca que la responsabilidad civil no sea solamente ejecutoria, sino preventiva, es decir, de tratar de prevenir los posibles daños que puedan presentarse. Se ha empleado la nómina de los daños indemnizables, dado que ya no solamente son los daños conocidos, sino pueden ser daños innominados. Se procura aligerar la carga probatoria en la víctima, es decir, que pueda existir un cobro de la indemnización, ya no solamente la víctima tiene que probar, sino puede haber una inversión de la carga sobre el agraviado para que el agraviado pueda demostrar que él no es el responsable. La responsabilidad patrimonial es extensible al Estado bajo ciertas particularidades, es decir, el Estado también puede responder, así como lo dice el artículo 140 de la Constitución, que habla sobre la existencia de una responsabilidad objetiva. La iluminación de los criterios de distinción entre responsabilidad contractual y extracontractual, es decir, ya no solamente se ve lo extracontractual partiendo del daño, sino también se ve bajo otros esquemas. Y la gradual socialización de los daños, es decir, ya los daños de cierta manera no solamente pueden ser cubiertos de modo pecuniario, sino también cubiertos de otros tipos de modos, sea de modo moral, de modo simbólico, que los vamos a estudiar mucho más adelante. Bueno, muchísimas gracias en esta clase. En próximas entregas seguiremos hablando sobre esta materia de Derecho Civil de Obligaciones y el alcance que el mismo va a tener. Les habló para ustedes la profesora Judith Torrealba. Hasta una próxima oportunidad.